venir aquí a escucharme la conversación, la charla. Esta charla la he preparado pensando en un público amplio, de amplio espectro, no específicamente experto en el tema y fundamentalmente geológico también, ¿vale? Es una charla muy orientada a geólogos. A mí me gusta empezar, cuando hablo de peligrosidad sísmica, con una pregunta muy simplona, ¿no? De qué es un terremoto, ¿no? O qué es lo que piensas tú que es un terremoto. Y se obtienen diferentes respuestas. Lógicamente el geólogo, sobre todo el geólogo de campo, entre los que me considero, ¿no? Pues nosotros pensamos en una rotura en superficie, una deformación en el paisaje que vamos a estudiar, ¿no? Un escarpe de falla. Claro, que se corresponde con un terremoto grande, suficientemente grande como para haber roto la superficie del terreno. En cambio, el sismólogo tiene una visión más completa de lo que son los terremotos, incluyendo terremotos pequeños, por supuesto, y también tienen un aparato, el sismómetro o el sismógrafo, que registra los eventos, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, para el sismólogo pues, podría ser pues, una liberación de energía, una propagación de ondas sísmicas, y es cuando le preguntas al ingeniero, cuando él te dice, pues mira, a mí lo que me interesa realmente es lo que se mueve en mi estructura, los efectos que causa ese tren de ondas sísmicas sobre la estructura que estoy diseñando, que voy a diseñar, donde viven personas, donde hay un hospital o donde hay una central nuclear. Y ese es el foco que le quiero dar yo a esta charla. Cuando hablemos aquí de peligrosidad sísmica, he puesto de título evaluación de la peligrosidad sísmica, pero quizá debería haber dicho evaluación probabilista de la peligrosidad sísmica, porque efectivamente eso es lo que le va a interesar a la persona que quiere diseñar una casa para que no se le caiga. Necesita saber cuál es la previsión del movimiento fuerte del terreno, de la sacudida, del strong ground motion, para poder diseñar adecuadamente la estructura. Entonces, el primer resultado de peligrosidad es siempre la curva de peligrosidad, que es sencillamente una gráfica que relaciona un parámetro de la sacudida del terreno, por ejemplo, la aceleración pico horizontal, que es el parámetro más clásico, con su probabilidad de que anualmente se exceda, se supere. Entonces, de esa manera yo puedo diseñar, si diseño mi casa para un valor de 0,2 G, pues sé que estoy diseñando para una determinada probabilidad de ascendencia anual que en principio me garantiza que no se va a colapsar mi casa. Entonces, hablar de probabilidades de ascendencia anuales es un poco complicado, es mucho más cómodo hablar de periodos de retorno medidos en años. Entonces, es otra manera de ver la curva de peligrosidad, transformar estas probabilidades de ascendencia anuales en periodos de retorno, simplemente calculando su inversa, que estrictamente matemáticamente no es exactamente correcto, puesto que el periodo de retorno es la inversa de la tasa anual de excedencias, no de la probabilidad, claro. Pero para estas tasas anuales tan pequeñas, prácticamente equivalen las probabilidades anuales con las tasas de excedencia anuales. Si hablamos ya del periodo de retorno, ya nos sonará a todos pues, el periodo de retorno de 475 años, por ejemplo, que es el que se utiliza para edificación convencional, como son estructuras habitacionales, ¿vale? Que para otras estructuras de más importancia, que tienen cierta componente de producir una catástrofe, como son las presas, se diseñan para dos tipos de terremoto. Un terremoto que tienen que resistir sin tener ningún fallo, por supuesto, y que puedan seguir operando, y otro terremoto que es donde pueden producirse daños importantes, pero jamás el colapso. Pues bueno, el primero de esos terremotos suele ser un periodo de retorno de 1000 años, el terremoto de seguridad suele estar en torno a los 5000 o 3000 años, ya depende de cada normativa. Si nos vamos ya a centrales nucleares, infraestructuras supercríticas, pues hablamos de aceleraciones, de acciones sísmicas, de cargas dinámicas, ya relacionadas con unas probabilidades muy bajas.
del orden de periodos de retorno de 10.000 años o más, ya entrando en el campo determinista, por decirlo así. Ya es tan rara su ocurrencia que podemos determinarlas de manera directa, sin necesidad de invocar distribuciones de probabilidad, nada. Bueno, entonces esto es lo que le interesa al ingeniero. Nosotros, los geólogos, hacemos nuestras cosas por ahí, pero en realidad lo que nos interesa a todos al final es que no se nos caiga la casa encima, ni que se estropee, ni que la balsa de residuos mineros colapse y produzca un desastre medioambiental, ¿no? Otro resultado de la peligrosidad sísmica, que generalmente se emplea para el empleo de normas sismoresistentes nacionales, pues es el mapa de peligrosidad. Aquí tenemos el que se realizó en el proyecto SHARE, un proyecto paneuropeo para hacer un mapa de peligrosidad con metodologías comunes en los diferentes países, y como podéis ver, pues bueno, está relacionando un parámetro de la sacudida, que en este caso es Peak Ground Acceleration, pero podía ser otro, podía ser Peak Ground Displacement o Peak Ground Velocity, o las variantes espectrales de las aceleraciones, etcétera, ¿no? En definitiva, es un parámetro que valga para el diseño. Y está relacionado con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, que es lo mismo que el periodo de retorno 475 años. ¿Vale? En un cálculo de peligrosidad veremos que lo que obtenemos es la peligrosidad anual. Pero lo que nos interesa no es anual, es en el tiempo de vida de nuestra obra, ¿no? Si nuestra edificación calculamos que va a tener una vida útil de 50 años, antes de que tenga que hacer una reforma estructural, me interesa la probabilidad de que se supere el valor del diseño en esos 50 años, no en un año. Y para ello utilizamos la distribución de probabilidad de Poisson, como veremos luego, con una ecuación muy sencilla que creo que he mostrado antes en una de las diapositivas anteriores. Bueno, entonces, definamos peligrosidad sísmica, vamos a definirlo de manera probabilista, ¿no? La probabilidad de que un cierto valor del movimiento del terreno se supere en un sitio específico durante un determinado periodo de tiempo. Pues bueno, esa probabilidad, digamos aquí, esa probabilidad de que la variable aleatoria, por ejemplo, aceleración del terreno supere un valor, es una probabilidad compuesta por, en primer lugar, por la probabilidad de que ocurra un terremoto, de hecho, de un tamaño determinado. Es la probabilidad de los tamaños de los terremotos, la probabilidad de la magnitud. También va a depender de la probabilidad de las distancias, de dónde está ese terremoto, dónde pueden ocurrir los terremotos, y desde esa estructura hasta mi emplazamiento, cuál es el espacio muestral, digamos, de todas las posibilidades de distancias. Y, por supuesto, una vez que ocurre el terremoto a una determinada distancia, ¿cómo lo voy a sentir yo? ¿Cómo me va a llegar la sacudida? Eso también es una probabilidad que se define por una función de distribución que se conoce como Ground Motion Prediction Equations, o relaciones de atenuación, o incluso leyes de atenuación, se decía antiguamente. ¿Vale? Pues son ecuaciones también probabilistas, y están condicionadas a una magnitud y a una distancia. ¿Cómo podemos llegar a ese resultado, ¿no?, de peligrosidad? Pues bueno, pues el procedimiento estándar, podemos decir casi desde los años 60, ¿no?, desde los trabajos pioneros de Cornell y Esteban, pues podemos definir cuatro etapas. Y ahora vamos a ver cómo los geólogos y los datos geológicos podemos estar muy involucrados en este proceso, ¿no? La primera etapa sería decir dónde pueden ocurrir los terremotos. Identificación y definición de las fuentes sismogénicas o sismogenéticas. Esto es fundamental porque donde las pongamos van a controlar la distribución de todas las distancias posibles de mi fuente al emplazamiento, ¿vale? Luego, de cada una de esas fuentes que yo he definido, tengo que estimar la distribución de las magnitudes y sus frecuencias.
la distribución de los tamaños y sus frecuencias, ¿vale? Porque eso es lo que me va a determinar la probabilidad de la magnitud. En el tercer paso, ya digamos que tengo ya la distancia y la magnitud, pues ahora es cuando cojo mi Ground Motion Prediction Equation. Normalmente se cogen de la literatura, digamos, pero bueno, según la importancia del proyecto se pueden llegar a determinar específicamente, ¿no?, para el cálculo que estemos haciendo. En definitiva, son relaciones empíricas obtenidas a partir de datos acelerométricos de terremotos que han sido registrados en diferentes estaciones, a diferentes distancias, en diferente tipo de terreno. De manera que, dada una magnitud, por ejemplo, magnitud 1, a determinada distancia, pues yo obtengo una predicción de la aceleración, de la sacudida sísmica. Una predicción que proviene de una función de probabilidad log normal, o sea, una predicción que es una media más menos una desviación estándar. Finalmente, ya computo las tres probabilidades, la de las distancias, la de la magnitud y las de las leyes de atenuación, y es cuando tengo mi probabilidad anual, de excedencia anual, de que se supere ese determinado valor de aceleración. Esto que he contado sería para una sola fuente, ¿no? Imaginaos que este es mi emplazamiento y este es una fuente sismogenética. He calculado mis distancias, he calculado mis magnitudes, tengo mi ecuación de atenuación, tengo resuelta esta doble integral que me da la probabilidad de superación anual, y ahora la multiplico por el número de veces al año que se realiza el experimento, por llamarlo así, ¿no? El número de veces al año que ocurren terremotos. Cada vez que ocurre un terremoto, digamos, tengo que multiplicar esta probabilidad total. Y eso lo que me da que va a ser pues, el número de veces al año que se excede la aceleración. Para el caso general, que sean varias fuentes, pues hago exactamente lo mismo, pero sumando de cada fuente su tasa de aceleración. Para obtener la tasa de aceleración, la tasa anual de excedencia de la aceleración conjunta, global, de todas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando vemos un resultado de peligrosidad, no estamos viendo el resultado de una fuente, una falla en mi emplazamiento. Estamos viendo un agregado de todas las fuentes posibles que yo he identificado. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque no podemos pensar que la peligrosidad está controlada por una sola falla o una sola fuente, ¿no? Eso hay que luego hacer un estudio aparte, se llama de desagregación, para ver de dónde proviene cada probabilidad. Bueno, entonces, finalmente ya, para terminar de dar la turra con las fórmulas, la siguiente, que es la última, es la de si tengo el número de veces al año que ocurre la excedencia de mi aceleración, puedo invocar una distribución de Poisson, una ecuación sencilla, para obtener esa probabilidad no solo en un año, sino en 5, en 10, en 20, en 30, en 50 años. Y esto es lo que es realmente útil y práctico para el ingeniero, ¿no? Bueno, pues supongo que viendo estas 4 etapas, os habéis hecho una idea, ¿no?, más o menos, de dónde puede entrar los datos geológicos. Pues es en el apartado 1, digamos, en la primera parte, que es donde vamos a definir dónde están las fuentes, las distancias, es fundamental. Identificar las fallas activas, definir las zonas sismogénicas. Dentro de las fallas activas, ¿qué longitudes tienen? ¿Rompen por segmentos o rompen fallas completas? Ahora vamos, en el resto de la presentación, vamos a ir entrando en esos temas, ¿no? No solamente la identificación y definición, sino también está luego la caracterización de la distribución de los tamaños, de las magnitudes, ¿vale?, dentro de cada una de las zonas. En particular, sobre las fallas que se alimentan de datos geológicos, fundamentalmente, ¿vale? Las zonas se alimentan más bien de datos sismológicos, como veremos ahora. Y finalmente, en el apartado 3, también es muy importante el criterio geológico
para saber qué ecuación, qué ley de atenuación usar. Porque estos modelos de predicción de movimiento del terreno se obtienen en diferentes contextos geodinámicos. No es lo mismo estar en un ambiente de zona de subducción, de terremotos de interface, que en un ambiente de corteza continental activa o de corteza continental estable, una zona de fallas normales, una zona de fallas inversas. Este tipo de criterios de conocimiento es fundamental para elegir el modelo de atenuación correcto. Bueno, pues nos vamos a centrar de todas estas cosillas en la parte de definición de fuentes sismogénicas. Básicamente son dos tipos, desde el punto de vista práctico de la práctica de la peligrosidad sísmica. Está el modelo clásico, que serían las zonas sismogénicas, las seismogenic source zones, ¿vale? Una región donde asumo que la ocurrencia de sismicidad no se atribuye a ninguna falla en particular o no, simplemente en esa zona considero que ocurre la sismicidad de manera equiprobable en cualquier parte de la zona. Y luego están los modelos más modernos que ya incorporan las verdaderas responsables de los terremotos, que son las fallas sismogénicas. Serían los seismogenic fault sources, serían fallas modelizadas como fuentes sismogénicas. Pero vamos a ver primero el de las zonas sismogénicas, porque aunque supongo que el interés de la mayoría de la audiencia, sobre todo si es geológica, son las fallas, ¿no? Pero es fundamental darse cuenta de que los modelos de zonas sismogénicas se usan muchísimo. Es un modelo, digamos, muy estandarizado y muy aceptado, y prácticamente casi todos los mapas de peligrosidad de normas sismoresistentes están fuertemente basados en mapas donde las fuentes sismogénicas son zonas, ¿vale? Entonces, en estas zonas es muy común encontrarse un déficit de información geológica. Entonces, conviene también saber cómo se hacen estas zonas, cómo se definen, para de verdad meter el input geológico, ¿no? Hacerlas mejores. Lo que hay que saber de las zonas sismogénicas son las asunciones que hacemos desde el punto de vista del cálculo de la peligrosidad, ¿no? La primera es que dentro de la zona la ocurrencia de sismicidad es igualmente probable, lo que llamamos sismicidad espacialmente uniforme. Luego que los terremotos son eventos totalmente independientes, o sea, puede ocurrir un terremoto de 7 y mañana uno de 8 y no tienen ninguna relación el uno con el otro, y pueden ocurrir en el mismo sitio de la zona. Asumimos que es espacialmente uniforme. El tamaño de los terremotos dentro de la zona se distribuye exponencialmente, lo que se llama, coloquialmente, ¿no?, una distribución de Gutenberg-Richter. Vale. Y esta distribución de Gutenberg-Richter está truncada por su parte superior. Tiene un límite superior, que sería el terremoto máximo o el máximo incredible earthquake, si preferís usar esta terminación. Y por último, algo muy importante es que la tasa de actividad sísmica, digamos el número medio de ocurrencia de terremotos anual, es estacionario. O sea, es el mismo hoy en 2022 que en 2023 que en 2024. ¿Vale? Todas estas asunciones que hacemos suenan muy poco, quizá muy poco realistas, ¿no?, de lo que conocemos del proceso de generación de terremotos, ¿no? Pero, sin embargo, es una manera muy simplificada de acercarnos al problema. Muy simplificada y no del todo alejada, porque cuando consideramos diferentes procesos actuando a la vez, la suma de todos ellos generalmente es una distribución de Poisson, ¿vale? Bueno, y tres factores adicionales. Como comentaba, controlan mucho los resultados, particularmente en territorios donde no hay definición de muchas fallas, no hay definidas muchas fallas activas. Contrapartidas, pues que definirlas, delinearlas puede ser muy subjetivo. Puede ser muy subjetivo si se deja, claro, a cada persona hacerlo a su manera, ¿no? Antiguamente se delineaban simplemente sobre un folio, sobre un papel en blanco, los puntos, los terremotos, y se iban pintando, pues,
como agrupaciones, ¿no? El único requisito era que hubiera statistical significance dentro de la zona, o sea, que la muestra de terremotos fuera estadísticamente representativa, que eso es fundamental, por supuesto. Pero no puede ser el único criterio. Bien, entonces estos modelos tienen mucha variabilidad y normalmente se maneja con árboles lógicos. Bueno, pues entonces lo que yo les voy a comentar es cómo podemos emplear criterios geológicos para definir estas zonas que ya les digo que son importantes, pues partiendo de los postulados que hemos hecho, con las asunciones que hemos hecho en el cálculo de peligrosidad, podemos también hacer un modelo teórico, definir que una zona sísmica sea un volumen de corteza que tiene una deformación interna homogénea, ¿vale? De esa manera puedo más o menos asumir el hecho de que la sismicidad es igualmente probable en cualquier parte de ese cubo, ¿no? De ese cubo fracturado. Y que, claro, que la deformación elástica dentro del cubo fracturado se distribuye por los sistemas de fracturación interna que tenga. Entonces, con esta idea, pues ya podemos imaginarnos que tenemos que identificar zonas que sean reológicamente diferentes. Tenemos que, por simplificarlo muchísimo, diferenciar zonas que sean cortezas frías, espesas, de cortezas calientes más blandas. En las cortezas frías espesas, pues idealmente me voy a encontrar un parámetro B más bajo y una tasa de actividad más baja que cuando estoy en una zona de corteza caliente para la misma tasa de formación, con un gradiente geotérmico más alto, pues en una zona de corteza caliente la profundidad sismogénica va a ser más pequeña, por ejemplo. La tasa de actividad sísmica va a ser más alta. La magnitud máxima va a ser más baja, que todo en referente a una zona fría. Y el parámetro B va a ser más alto. El valor de la pendiente, en términos absolutos, de mi distribución de Gutenberg-Richter va a ser más alto. Este tipo de relaciones, cuando cogemos terremotos, por ejemplo, en las dorsales oceánicas y los comparamos con terremotos en el cratón euroasiático, pues podemos observar que tienen lugar, ¿no? Pero claro, para definir la corteza de las zonas sismogénicas basándose en estos criterios, pues que necesitamos perfiles reológicos, necesitamos medidas del gradiente geotérmico, etcétera, pues normalmente no es fácil porque esta información no está disponible de manera extensiva. Entonces hay que hacer un approach práctico. Entonces esto ya surge de la experiencia que hemos tenido pues, en España y haciendo nuestro modelo de zonas para el cálculo de la peligrosidad en España, ¿no? Los consejos que yo daría serían dos. Sería uno, utiliza al máximo toda la información geológica que está disponible, tanto la de corteza como la de superficie. Y dos, produce siempre más de un modelo, ¿vale? Utilizando diferentes perspectivas. Busca el acuerdo, o sea, si puedes, haz un juicio de expertos juntando más gente para que el modelo final sea un modelo consensuado. Es fundamental que el modelo final esté bastante consensuado, ¿vale? Y si hay grandes diferencias entre los modelos, pues entonces sí se puede hablar de un árbol lógico, pero solo si hay grandes diferencias entre los modelos. Luego, el modelo final, digamos, geológico, puede que cambie por el tema de los terremotos, que haya suficiente muestra estadística de terremotos. A lo mejor hay zonas que hay que unirlas. Y finalmente, para que sea un modelo que perdure en el tiempo, tiene que estar bien informado y además documentado también. Entonces, ¿qué tipo de información, por ejemplo, podemos usar? Pues desde la información más básica de superficie, que sería la topografía, el terreno, un mapa tectónico general, mapa de dominios estructurales, cualquier mapa relacionado con la estructura superficial de la corteza, la distribución de las fallas neotectónicas o fallas cuaternarias, el espesor de la corteza, por supuesto, este es un parámetro fundamental, el flujo térmico,
o un mapa de gradiente geotérmico, lo que sea, lo que esté disponible, pero algo relacionado con el estado térmico de la corteza. Y luego, bueno, por descontado, la distribución de mecanismos focales, las trayectorias de máximo acortamiento y, por supuesto, aunque en último lugar, sería la distribución de la sismicidad, tanto en términos de intensidad macrosísmica para considerar los terremotos históricos, que sabemos que tienen una localización con mucha incertidumbre, como la sismicidad en términos de magnitud con localizaciones mejores, ¿no? Y ambos tipos de información, aun siendo la misma, pero abarcando diferentes partes temporales del catálogo, también son fundamentales, porque luego cada una de las zonas va a tener que tener su muestra estadística suficiente para obtener la distribución de Gutenberg-Richter. Una cuestión que no es baladí también es que en los bordes de los países, en las fronteras, se tiene que buscar, si es posible, un acuerdo para encajar el modelo de un país con el del otro, ¿vale? Porque eso le va a dar mucha consistencia al modelo de zonas. Este es un ejemplo que pongo de los Pirineos. Aquí tendríamos España, aquí estaría Francia. Y entonces están enfrentadas las zonas que proponía el Instituto de Radioprotección Nuclear de francés, el IRSN, y las que proponíamos nosotros en el marco del proyecto SHARE. Pues son muy diferentes, entonces había que llegar a un acuerdo, había que sentarse. Y eso es muy importante para que el modelo sea transfronterizo. Y también, por supuesto, pasa lo mismo con Portugal, ¿no? Y este es el resultado final que obtuvimos aquí en el proyecto SHARE. Aquí estaría la parte correspondiente a la península ibérica. Entonces, volviendo, decíamos que la identificación la definición de las zonas está cargada de criterio geológico, como hemos visto ahora. Pero es que parte de los parámetros que tenemos que definir también. Digamos que si una vez que hemos extraído la sismicidad de nuestra zona, ¿no?, tenemos nuestra distribución de Gutenberg-Richter con un catálogo adecuadamente preparado, por supuesto, depurado, de réplicas, terremotos, homogeneizado a magnitud-momento, analizado desde el punto de vista de la completitud, etc. La parte del upper bound de la distribución exponencial la podemos poner en términos geológicos. Esto fue lo que hicimos también en este modelo de zonas de la península ibérica. No en todas las zonas teníamos información geológica de fallas cuaternarias como para hacer una estimación de cuál sería una magnitud máxima posible dentro de la zona, pero en bastantes de ellas sí. Entonces, es otro criterio importante, otro dato geológico que se puede usar en la caracterización de las zonas, la magnitud máxima. Otro dato muy importante, dentro de las zonas sismogénicas la ocurrencia de terremotos no se modela como puntos, se modela como propias roturas, ¿no? Aunque sean terremotos pequeños de magnitud 5, magnitud 5,5, se modelan como roturas, como áreas que rompen. Esas áreas que rompen, lógicamente hay que orientarlas en el espacio, tienen que tener un strike, tienen que tener un dip y tienen que tener un rake. Esto, si hay suficiente información de mecanismos focales, se puede tomar de ahí, pero si no, hay que usar criterio geológico para definir cuáles son los sistemas de fracturación predominantes dentro de la zona que me pueden determinar cómo van a ser la ocurrencia de terremotos futuras. Esto es una cuestión que se tiene en cuenta tanto en programas como R-Crisis como en el OpenQuake Engine, ¿eh? Hay que definir exactamente esos sistemas de fracturación. Ese es un criterio también muy importante geológico. Y efectivamente, como comentaba antes, el estilo de fallamiento o el mecanismo de rotura. Dentro de mi zona van a ocurrir terremotos, y van a ocurrir terremotos en esas fallas. Pero son fallas normales, fallas inversas. Es muy importante determinar cuál es el mecanismo de rotura predominante en cada zona. ¿Por qué? Porque la elección del modelo de atenuación que controla fuertemente los resultados va a depender de eso. Esta sería, por ejemplo, una ecuación típica de un modelo típico de predicción del movimiento fuerte. Entonces, bueno, pues tiene sus
constantes obtenidas mediante métodos de regresión estadísticos. Y luego tenemos, obviamente, la variable magnitud, la variable distancia, la variable suelo, ¿vale? Y la variable mecanismo de ruptura. Aquí abajo podemos ver, por ejemplo, el modelo de Ambrasis et al. 2005, ¿no? Llevado a cabo con datos europeos. Pues para este caso concreto, por ejemplo, que sería un terremoto de magnitud 6 en un suelo rígido, podemos ver cómo fallamientos de tipo inverso producen aceleraciones bastante más altas que aceleraciones producidas por fallas normales. Este es un tema que ocurre fundamentalmente en los primeros 10 kilómetros de la falla, ¿no? De hecho, ahora hay nuevas ecuaciones más complicadas, los New Generation Attenuation, los NGA, que tienen en cuenta estos fenómenos de cercanía de fuente de manera mucho más sofisticada que esta. Pero, como decía, es fundamental conocer qué cinemática tiene la falla, ¿no? O sea, no es lo mismo falla normal que falla inversa, lógicamente, pero no es lo mismo una falla inverso direccional, ¿vale?, que una falla normal direccional. Ese pequeño matiz puede hacer variar bastante la predicción de la aceleración. Entonces, para terminar con el tema de las zonas, pues os invito a entrar en esta página web, que es donde tenemos colgadas la base de datos del modelo de zonas para el cálculo de la peligrosidad sísmica en España. Es un modelo que ya se ha usado, lógicamente. Entrando, pues puedes pinchar en cualquiera de las zonas y te da unos datos básicos, te indica la peligrosidad relativa de la zona en relación con el resto de las zonas. Pues este caso es rebrote murciano, peligrosidad relativa muy alta. Entras en la ficha de información de la zona y aquí es cuando digo que es un modelo que está informado y documentado, ¿no? Se explica el criterio que se ha usado para definir esa zona, se explica por qué se han puesto los límites donde se han puesto y de manera muy importante se indican las alternativas para, si es necesario, modificar el modelo de cara al futuro. Las características de la corteza y esfuerzos, las características de la sismicidad, como es la muestra, podríamos ver los terremotos que están incorporados en la zona y los parámetros que se usaron para el cálculo, el parámetro B, la tasa de actividad, etc. Bien. Y, bueno, por supuesto, no puedo acabar de hablar de zonas sin hablar de zonas de subducción. Claro, como nosotros aquí no tenemos, ¿no?, al menos activas en la península, pues nuestro ejemplo iberoamericano, pues, por ejemplo, he elegido Perú, pero podría haber hablado de Colombia o de Ecuador o de Chile, ¿no? Pues porque me gusta esta figura, fundamentalmente, esta figura aquí del medio, donde se ilustra pues, de manera muy bonita los dos tipos de subducción, ¿no?, que tenemos aquí en Ecuador y que también en Ecuador, en Perú, y que también los tenemos en Ecuador, en Colombia, ¿no? Subducción con rellano, subducción sin rellano. La definición en las zonas sismogénicas está claro que va a estar controlada fundamentalmente por la distribución de los hipocentros. Es viendo los hipocentros, cómo se distribuyen, cómo vamos a definir la zona de interface y que sería la zona donde están acopladas mecánicamente ambas placas, de la zona de intraslab, que sería la zona donde se producen los fenómenos de tracción al entrar en la astenosfera y los terremotos de falla normal dentro de la lámina subducida, que pueden también alcanzar magnitudes muy grandes, magnitudes del orden de 8, aunque por supuesto menos dañinas, ¿no?, que los terremotos de interface. Y también incluso podemos hablar de zonas súper profundas, de más de 300 kilómetros, por ejemplo, que serían estos puntos azules que tenemos aquí, ¿no?, en el caso de Perú, que están ya dentro, su epicentro cae pues, prácticamente en Brasil, ¿no? Bien, estas zonas tan profundas no van a tener mucha implicación en la peligrosidad, ¿no?, precisamente porque están muy lejos, ¿no? Pues bueno, entonces hemos introducido lo que era el estudio
la metodología de la peligrosidad sísmica. Hemos visto que es en la identificación y definición de fuentes sismogénicas donde los geólogos podemos tener un aporte, nuestros datos pueden ser muy relevantes. Y dentro de estas fuentes sismogénicas estarían las clásicas, las zonas, las que acabamos de hablar, y luego estarían las fallas sismogénicas. Entonces, bueno, aquí cabe preguntarse qué es, ¿no? Una falla sismogénica, pues en términos de PSHA, es aquella falla en la que pensamos que puede producir terremotos en el futuro de las sociedades humanas, es decir, que nos pueda afectar. Sería tan sencillo como eso. Ahora bien, cuando intentas definirlo de manera más particular, pues te encuentras que ya no es tan fácil, ¿no? Pues, por una parte, es evidente que si hay una sismicidad que está asociada a una falla, entonces claramente esa falla es activa, ¿vale? Pero no siempre es fácil asociar terremotos con fallas, ya sea por temas de localización o por temas de terremotos. Entonces, pues suele contestar que falla activa es aquella que se ha movido en el va a salir un mensaje aquí. Se ha movido en el régimen tectónico vigente, ¿no? Pero este régimen tectónico vigente, que está definido por la posición del tensor de esfuerzos a partir de la cual llega hasta la actualidad, puede ser de varios millones de años, ¿vale? Y esto es un periodo de tiempo muy largo. Si es el ingeniero el preguntado, suele ser más estricto, suele ir a periodos de tiempo más cortos. Pues falla activa es aquella que se haya movido en los últimos 10.000 años o en los últimos 125.000, ¿no? Como, por ejemplo, dice el Eurocódigo 8 en Europa. Pero entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que una cosa es una falla activa para su uso en normativa sismoresistente, porque yo voy a diseñar algo cerca de esa falla, y otra cosa es falla activa para su uso como fuente sismogénica en un mapa de peligrosidad. En un mapa de peligrosidad que, os acordáis, es el agregado de todas las fuentes, ¿no? Entonces, para esta parte, que es la que nos ocupa hoy, para PSHA, falla activa o falla que podemos modelizar, sería aquella que tenga actividad en el cuaternario. Es una manera muy, digamos, práctica de definirlo, ¿no? Entonces, es muy importante que existan bases de datos de fallas activas en el cuaternario para poder localizar esas fallas que a priori pueden ser modeladas como fallas, como fuentes sismogénicas. Entonces, también tenemos otro buen ejemplo aquí en España, en Iberia, que sería la base de datos QAFI. También les dejo aquí el enlace por si les interesa. Entonces, aquí están representadas las fallas que por el momento conocemos o están documentadas su actividad cuaternaria. Y las tenemos clasificadas por el periodo donde se ha reconocido su actividad, también por la calidad, la fiabilidad del trazado de la falla o por su slip rate. Entonces, esto es una cosa muy útil porque sirve tanto para hacer avanzar la ciencia hacia las partes donde puede ser más práctica, más útil, ¿no? Más enfocada, y por otra parte porque permite transferir un conocimiento que es muy complejo en general a la parte ingenieril o del analista de la peligrosidad, que no tiene por qué leerse los 5 o 7 papers sobre la actividad de una falla si le dan ya las cosas masticadas. Aquí, pues de igual manera que en la otra base de datos, pues pinchando en cada una de las fallas, pues saldrá una ficha con toda la información que hay, la información geométrica, la información de actividad cuaternaria, el slip rate, su potencial sismogénico, etc. Pues bien, ya, si digamos que ya somos capaces de identificar estas fallas, ya sea porque tenemos una base de datos de fallas activas o porque nuestro propio trabajo pues demuestra que nuestra falla es activa en el cuaternario, ¿vale? Vamos, lo que está claro es que fallas, el impacto de la falla, por muy activa que sea en el cuaternario, si no tiene un slip rate,
relativamente alto, no va a tener impacto en PSH agua. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, ¿cómo modelamos la falla ya una vez identificada? ¿Cómo la modelamos como una fuente de terremotos? Pues básicamente hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Usando los modelos empíricos o estadísticos, o los clásicos, digamos, que se llevan usando desde los años 60, 70, 80, ¿no? Que serían básicamente los métodos poissonianos o sin memoria o tiempo independientes también, donde la peligrosidad es estacionaria, la peligrosidad año tras año sigue siendo la misma y los eventos, los terremotos son totalmente independientes unos de otros. O los modelos renewal, donde la peligrosidad es transitoria, sino cada año la peligrosidad varía en función del tiempo que ha transcurrido desde el último terremoto. Esos serían los modelos tiempo dependientes. Entonces, estos dos modelos son los más usados en la práctica. El más usado, sin duda, es el poissoniano. Y luego, con recientemente, podemos decir, pues han empezado a generarse nuevos modelos que no son empíricos, no están basados en observaciones, sino que están basados en ecuaciones que intentan describir el estado de esfuerzos en la falla, cómo se produce el proceso de la generación, la nucleación del terremoto, el deslizamiento y la transferencia de esfuerzos que produce ese terremoto sobre el plano de falla. Serían los modelos físicos, los physics-based models. No son modelos propiamente dichos de fallas, sino que son modelos que producen catálogos de terremotos, de roturas, con los que luego calculamos la peligrosidad. Del mismo hay otra metodología, la metodología SEDIPS, que es un algoritmo también que produce distribuciones de Gutenberg-Richter de magnitud-frecuencia a partir de datos de falla, de sleep rate, con los que luego yo ya calculo la peligrosidad. O sea, ya digamos que obtengo la distribución de magnitud-frecuencia que mi falla puede producir, de acuerdo con este modelo. Y bueno, también podríamos hablar del User Free Model, pero desde luego lo que no hay es tiempo para hablar de todos esos. Así que voy a centrarme en los que más se usan y quizá en el futuro pues otra charla podría ser ya centrada en alguno de estas nuevas metodologías. Bien, pues ¿cómo es un poco la historia de la modelización de fallas como fuentes sismogénicas? Pues a mí me gusta decir que empieza en los 80, ¿no? En realidad, ¿no? Porque antes de los 80, desde el 68 hasta más o menos estas fechas, pues para modelizar una falla, lo que se hacía era coger la sismicidad que tuviera la falla en sus cercanías, definiendo un buffer ya muy arbitrario, pues cada autor elegía cada autor elegía el buffer y de ahí se extraen los terremotos, se asume que todos están relacionados con la falla y se obtiene una distribución de Gutenberg-Richter, como está aquí. Es decir, se trata la falla como si fuera una zona, ¿vale? Igual que fuera una zona sismogénica, solo que tiene una falla dentro, y entonces suelen ser zonas alargadas. Este modelo se sigue usando todavía bastante, a niveles nacionales. Pero bueno, entonces en los años 80, pues Anderson y Luco publican un trabajo donde son capaces de obtener una distribución exponencial de terremotos para una falla, pero usando exclusivamente datos geológicos, usando, como veremos luego, el sleep rate, salto cosísmico, ¿vale? Lo cual es un gran avance, ¿no? Poder decir, mira, yo no tengo muy claro si esta sismicidad es de la falla o no, o puede ser que directamente hay muchas evidencias geológicas, pero no hay actividad sísmica, pero bueno, yo con los datos geológicos puedo incorporar esa falla en un estudio de peligrosidad, sin necesidad de tener terremotos registrados instrumentalmente. También, en la misma época, en el año 85 es cuando se publica el modelo del terremoto característico, ¿no? Y este modelo, pues, que viene a aportar la parte de paleosismología. La paleosismología estaba desarrollándose y precisamente en unos estudios en fallas en California, estudios de trincheras paleosísmicas,
identifican saltos cosísmicos de diferentes eventos que tienen el mismo salto, el mismo slip, en diferentes partes de la trinchera, o sea, en diferentes partes de la falla, diferente salto, por supuesto, pero siempre los mismos saltos. Entonces, eso hace pensar en que puede ser que la falla está produciendo siempre un terremoto con el mismo tamaño. La falla está rompiendo siempre un mismo trozo de plano de falla, un segmento, entra el concepto de segmento. Entonces, esos terremotos, cuando los ponemos en una distribución de Gutenberg-Richter, con la geocronología que obtengamos de ellos en las trincheras, nos da que tienen una frecuencia de ocurrencia superior a la que resultaría de extrapolar la curva de Gutenberg-Richter hasta esas magnitudes. Con lo cual, pues puso de manifiesto lo importante que era tener en cuenta los terremotos geológicos, ¿vale? Porque nos pueden dar datos diferentes de los terremotos históricos, de los terremotos instrumentales. O sea, es más, lo que nos venía a decir es que puede ser que los terremotos de tamaños pequeños moderados sigan una distribución diferente de la que siguen los terremotos grandes. Y aquí también es cuando entra el modelo de Wisnowski, el Maximum Earthquake Model, que es un modelo muy geológico, puesto que se fija solamente efectivamente en el único terremoto que puede producir la falla, el terremoto que la rompe entera, el terremoto que marca el inicio o el final de un ciclo sísmico. Y ese también es un terremoto que está asociado a un segmento, a unas dimensiones concretas. Y lo que asumimos es que es el único terremoto que podemos ver los geólogos en campo, en realidad, que haya dejado esa impronta en las trincheras. Bueno, entonces, el primer modelo, el modelo más básico sería coger la sismicidad, pues sería coger la sismicidad y hacer un ajuste a una distribución de Gutenberg-Richter truncada, donde los parámetros que controlan el impacto que va a tener en la peligrosidad, pues va a ser la magnitud máxima que definamos, la pendiente de la distribución, el valor B, y la tasa de actividad sísmica, ¿no? De la magnitud mínima a partir de la cual voy a empezar el cálculo. De hecho, la tasa el activity rate, este es normalmente el parámetro que más impacto tiene, ¿no? En el resultado de peligrosidad. Seguido luego del valor de B y seguido del valor de magnitud máxima. Magnitud máxima tiene más impacto cuanto más probabilidades más bajas nos vayamos, cuanto más largo sea el periodo de retorno al que vayamos a calcular. Pues esto mismo que lo podemos obtener con datos de terremotos, lo podemos obtener con datos de fallas, a través de las ecuaciones que publicaron Anderson y Luco, también una de Main and Barton, y que Bungun en 2007 pues, programó en Fortran para su uso más fácil. Y estos se siguen usando, estas ecuaciones. ¿Vale? Es un desarrollo matemático a partir de la ecuación del momento sísmico y que la ecuación que relaciona momento sísmico con magnitud momento, donde las variables que entran serían el salto cosísmico, el deslizamiento en la falla, el slip rate y las dimensiones de la falla, su longitud y su ancho. Esto nos permite, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, la falla de Carrascoy, que es una falla que está en Murcia, pues modelizarla como si fuera una distribución de Gutenberg-Richter. Es decir, en vez de estar trabajando con terremotos de este orden, entre 6 y 6,5, que son los que vemos en el campo, terremotos que han roto la superficie, podemos hacer estimaciones sobre la probabilidad de ocurrencia de magnitudes más bajas, magnitudes de 5,5 a 5, que son las que ocurren, lógicamente, con más frecuencia, que son las que controlan en realidad la peligrosidad para periodos de retorno típicos de las estructuras habitacionales donde viven las personas. Ese sería el target, ¿no? Bueno, el modelo característico y el modelo de máximo terremoto, pues aparentemente son modelos muy parecidos, pero el del terremoto característico habitualmente, o sea, al del máximo terremoto normalmente se llama del terremoto característico y no son exactamente lo mismo, ¿no?
como decíamos en el terremoto del modelo característico, tenemos que modelar también la parte de sismicidades medias, pequeñas y medias, y luego la parte de la sismicidad característica, del terremoto característico. Hay una parte que podemos usar, la sismicidad instrumental, y otra que estrictamente tendríamos que abrir trincheras para encontrar esos terremotos característicos, que puede que sí o que no, normalmente no, y estimar el tamaño con los single event displacements que podamos encontrar en la trinchera. Contar los terremotos que encontramos en la trinchera, dividirlos por el tiempo para obtener la recurrencia de esa magnitud característica. Y la otra opción es, bueno, pues uso el modelo del terremoto máximo de Wisnowski, que tiene una ventaja muy importante, que es si yo simplifico todo y digo, la falla en realidad solo me produce terremotos grandes. Ya sé que produce otros terremotos pequeños, pero yo no los puedo modelizar desde el punto de vista geológico, así que me quedo con el grande. Y como tengo muy claras cuáles son las dimensiones de mi falla, puedo calcular su momento sísmico, puedo calcular su magnitud momento, puedo estimar el tamaño máximo que puede producir. Si por otra parte tengo el slip rate de la falla, puedo dividir el desplazamiento medio de estos grandes terremotos por el slip rate e inmediatamente obtengo el tiempo entre eventos, el recurrence period, la recurrencia, cuya inversa será precisamente la tasa anual de ocurrencia de terremotos de magnitud máxima, con lo cual ya puedo entrar al cálculo con estos dos parámetros, magnitud máxima y tasa máxima. Entonces, este es el que más se usa en peligrosidad sísmica en realidad, porque puedo hacer todos los cálculos en base a ecuaciones de la literatura, invocando a expresiones empíricas, pero claro, eso también, como veremos, tendrá sus problemas. Entonces, las tres variables más importantes son estimar el terremoto máximo, que se puede estimar, como hemos dicho, a partir de la geometría de la falla. Es fundamental conocer la geometría de la falla en peligrosidad sísmica. Empleando relaciones empíricas, si es posible siempre usando la de rupture area, la ecuación que relaciona el área de rotura. No tienen por qué ser Wells y Coppersmith, pueden ser ecuaciones más modernas, por supuesto. Pero pongo esta porque es la que menos desviación tiene de todas las regresiones que hay entre parámetros de rotura y magnitudes, y se ha visto en las sucesivas actualizaciones de esta base de datos que el rupture area es efectivamente el parámetro que mejor relaciona con la magnitud momento. ¿Vale? Otra manera sería también a través del desplazamiento. Si lo hemos medido en las trincheras, podemos también, a través de la fórmula del momento sísmico, obtener una estimación de la magnitud momento. ¿Cuál es el problema? Pues que las fallas no rompen siempre en segmentos, como dice el modelo de característico, sino que nos dan sorpresas. Hay veces que rompen un segmento, a veces rompen dos. También hemos visto que puede romper una falla y a continuación otra. Entonces es mucho más complejo de lo que pensamos, definir la magnitud máxima. Pongo como ejemplo la zona de Cizalla, las Béticas Orientales, donde tenemos prácticamente unos 500 kilómetros de fallas interconectadas entre sí en una zona en la que queríamos calcular la peligrosidad, y uno de los parámetros que tenemos que estimar es la magnitud máxima. Pero claro, ¿cuál es la magnitud máxima de este sistema? ¿Es una rotura completa de todo él? O sea, ¿podría ocurrir un terremoto que rompiera todos estos 500 kilómetros? Estaríamos hablando de un terremoto de 7,7, 7,8. Pues pensamos que podría ser. Parece poco posible, pero bueno, lo vamos a conseguir. Es la manera de tratar la incertidumbre epistémica. Ese sería el escenario que aquí tenemos puesto como 4, ¿no? Que rompiera todo. El otro, por contraposición, el otro escenario, el que produce las magnitudes máximas más pequeñas, sería que las fallas rompieran solamente en segmentos, en secciones que los geólogos hemos identificado como independientes, pues porque hay cambios de orientación o hay gaps entre las trazas de las fallas, y pensamos que pueden ser barreras
a la progresión de roturas, que sería este otro que viene aquí en rojo. Pues bien, y luego entre medias hay otras opciones, que es que puede haber roturas multifalla, es decir, que rompa toda la falla de Carboneras, por ejemplo, y luego empalme con la de Palomares, o que rompa la mitad del sistema, ¿no? Identificamos hasta 4 escenarios. Entonces, estos también tenerlo en cuenta en el campo. Si queremos que nuestros datos geológicos tengan valor, hay que considerar este tipo de posibilidades, ¿no? De hipótesis. El otro parámetro fundamental, el sleep rate, ¿no? El sleep rate es el parámetro geológico que más va a controlar los resultados de peligrosidad. Y lamentablemente también es uno de los parámetros que más arbitrariamente se ponen en las fallas. Es muy frecuente encontrarse en bases de datos de fallas activas generales del mundo entero, pues que las fallas las meten en cajones de 0,1 a 0,01, de tal a tal, ¿sabes? Porque es muy complicado, ¿no? Tener un buen dato de sleep rate. En realidad, el sleep rate es la velocidad media de la falla en un periodo de tiempo en el que han ocurrido varios grandes eventos, ¿no? ¿Vale? O sea, tenemos que tener, pues, idealmente 3, 4 grandes terremotos para poder hablar de un sleep rate representativo. Y su incertidumbre, ¿vale? Se mide en el campo, o sea, es un dato muy geológico, ¿vale? Ya sea en trincheras, con retrodeformación de trincheras, o midiendo marcadores geomorfológicos lineales, como en este caso, ¿no? Canales desplazados, que nos da una medida de el sleep rate horizontal a lo largo de la falla, o saltos en superficies o en canales, saltos verticales, que nos dan una medida del sleep rate vertical. Es muy importante tener en cuenta que el dato valioso es el neto, el sleep rate a lo largo del vector desplazamiento, ¿vale? Lo que llamamos sleep rate neto. O sea, necesitamos tener las dos medidas controladas, el horizontal a lo largo de la falla y el vertical. Y por supuesto, la incertidumbre. La incertidumbre va a venir por una parte de las propias medidas que hagamos en el campo, de los offsets, también va a venir por la parte geocronológica, de manera muy importante, pero es que hay otra incertidumbre, que sería más bien epistémica, que es la que está relacionada con la propia variabilidad del sleep rate. No podemos pensar que el sleep rate en una falla se mantiene constante en el tiempo, porque aunque el motor como de las fallas, digamos, en la convergencia entre placas, por poner un ejemplo, se mantiene constante más o menos a lo largo de millones de años, las fallas que están acomodando esa convergencia, por ejemplo, no se mueven siempre con la misma velocidad. Esas fallas van evolucionando, van interactuando unas con otras, de manera que unas se aceleran, otras se desaceleran. Entonces, es muy complicado en el momento actual en el que estamos saber exactamente si nuestra falla está en un momento de aceleración o en un momento de desaceleración. En algunas fallas de las béticas lo hemos podido estudiar, como la falla de Carrascoy, que tenemos un registro más o menos bueno desde los últimos 200.000 años, y podemos identificar ciclos del orden de 80.000, 100.000 años en los que la falla ha tenido una aceleración y otros en los que ha tenido una desaceleración. Y actualmente pues estaríamos en una fase de desaceleración. Claro, ahora bien, ¿cuál es el valor de sleep rate que nos quedamos para peligrosidad sísmica, ¿no? Finalmente? Pues nos tenemos que quedar con el que pensamos que va a describir mejor la ocurrencia del siguiente terremoto, ¿vale? Y si hay muchas dudas, pues tomar dos decisiones siempre, tomar pues esta opción y esta otra opción. Es mejor informar, documentar de que hay dos posibilidades plausibles que decidirse por una sola y la otra no ponerla. Por ejemplo, esto lo digo de cara a escribir papers, resultan mucho más útiles los papers que te ilustran las posibilidades que los que directamente apuestan por una nada más. Bueno, ya finalmente, acercándonos ya al final de lo que son los modelos poissonianos, pues estaría el tiempo entre eventos, que es algo que, bueno, idealmente se obtiene de las trincheras y correlacionando terremotos de una trinchera a otra. Esto tiene muchos problemas,
por las incertidumbres en los métodos de datación hacen que muchas veces no sepamos si el evento que vemos en una trinchera y en otra es el mismo o son diferentes. Esto es un problema no solamente a lo largo de la misma falla, sino considerando el ancho de la zona de falla en diferentes branches, en diferentes ramas. Podemos tener terremotos que pensamos que es el mismo y son terremotos diferentes. Es un tema complicado. Entonces, pero es muy importante, sobre todo para los modelos que van a depender del tiempo, el siguiente set de modelos. Estimar ese tiempo de recurrencia, si es posible, con eventos de trinchera y estimando la incertidumbre, la aleatoriedad de ese contagio entre eventos, o hacerlo a través del sleep rate y considerando el modelo del terremoto máximo. ¿Vale? Bueno, y finalmente ya para acabar con los modelos poissonianos, ilustro cómo tienen mucho más impacto en peligrosidad los modelos que emplean para las fallas distribuciones de Gutenberg-Richter que los que emplean el terremoto máximo. Especialmente en lugares donde la actividad de las fallas es, digamos, lenta o moderada. En el caso del sureste aquí de España, cuando empleamos el modelo de terremoto máximo, el impacto en la peligrosidad empezaba a ser significativo para periodos de retorno similares a los periodos de recurrencia de las grandes fallas. En el caso de Lorca, por ejemplo, que es una ciudad que está encima de una falla, es precisamente donde ha ocurrido el último terremoto catastrófico en España, pues el impacto en la peligrosidad de esa falla sobre Lorca solamente tenía relevancia a partir de periodos de retorno del orden de 3.000 años, que eran más o menos similares a los que habíamos calculado geológicamente por Wisnowski, que tenían de recurrencia media los terremotos en la falla. Pero sin embargo sabemos que esa falla está controlando la peligrosidad en Lorca. Lorca está encima de ella y esa falla produce terremotos de 3, de 4, de 5. De hecho, el terremoto de Lorca, con varias víctimas mortales, fue 5,2 nada más. Tenemos que modelar esa falla como una distribución también de Gutenberg-Richter, que aporte terremotos de esas magnitudes. Y este es el resultado de un trabajo que realizamos teniendo en cuenta un modelo de zonas y un modelo de fallas y los comparamos a ver cuál era la influencia de uno y otro. Y bueno, aquí se ve claramente, esta sería la ciudad de Lorca, como la peligrosidad calculada con las fallas en Lorca es mucho más alta que si calculamos solamente con un modelo clásico de zonas. Y aquí en el mapa de 475 años, pues vemos la localización de las fallas, como, digamos, brilla la localización de las fallas. No todas. Estamos, en general, fallas así a ojo, o ballpark, como dicen los americanos, sería fallas del orden con sleep rates de más de 0,25-0,3. Si no, para estos periodos de retorno no tienen prácticamente impacto. Y bueno, y finalmente ya nos faltaría hablar de los modelos que dependen del tiempo, ¿no? Todo esto que hemos hablado antes son modelos en los que no hay los eventos son totalmente independientes unos de otros. Pero si queremos considerar que la probabilidad varía en función del tiempo que ha transcurrido desde el último evento, desde el último gran evento, pues tenemos que usar un método tiempo dependiente. Que para ello hay una serie de funciones de probabilidad definidas, pero la que más se usa en la práctica es esta, es la que se denomina como Brownian Passage Time. Este modelo y también los otros, pues estos son los parámetros que emplean. Parámetros muy geológicos. El tiempo medio entre mayores eventos y su incertidumbre. Parámetro idealmente obtenido de observaciones paleosísmicas. El tiempo, la variabilidad entre los eventos, definido como el coeficiente de variación, ¿no?, del recurrence period. Sería ese sigma dividido por el mean recurrence period, lo que se llama el parámetro alfa. Y luego, obviamente, el tiempo transcurrido desde el último terremoto. Entonces, podemos ver aquí en esta gráfica de Matthews et al. De 2002, aquí tendríamos el eje del tiempo, es decir,
el eje del tiempo proporcional al tiempo que ha transcurrido desde el último evento, ¿no? 0 sería justo cuando ocurrió el evento y 1 sería cuando ha transcurrido ya el periodo medio de recurrencia. Pues aproximadamente, y bueno, y en el eje de la Y sería la tasa de peligrosidad. En un modelo de Poisson, que es de los que hemos hablado antes, pues este valor está fijado en 1 y da igual el tiempo que transcurra, que siempre va a dar la misma peligrosidad, va a ser 1. En cambio, si consideramos uno de estos modelos, y en particular el BPT, que sería la línea continua, vemos que la probabilidad es máxima cuando estamos del orden de 1,5 veces el recurrence time, el tiempo de recurrencia. Y a partir de ahí, más o menos se estabiliza. Esto, bueno, pues precisamente se usa este modelo porque comparado con los otros, pues se adecua más a lo que esperamos, ¿no? Físicamente del proceso. Esto es para un alfa de 0,5, que es lo que denominamos el coeficiente de variación, o el aperiodicity también se le denomina. Este de 0,5, ¿qué quiere decir? Pues que proviene de aquí que la desviación estándar es la mitad del periodo de recurrencia. ¿Vale? Si metemos alfas más altos, cada vez coeficientes de variaciones más altos, pues cada vez es más caótico el sistema, cada vez es más poissoniano. Si metemos coeficientes de variación más pequeños, pues tiene otro variación. Entonces, este parámetro alfa es el que realmente controla aquí digamos, el resultado. Y también eso dentro de la ecuación, pero claro, el otro parámetro sería el tiempo que ha transcurrido desde el último evento. Y ese es un parámetro que normalmente, a no ser que ahí sea un terremoto histórico y sea muy evidente cuándo ocurrió el terremoto, de hecho, el poderío de estos modelos radica en intentar modelar terremotos históricos que han ocurrido, ¿no? Que sabemos claramente que están asociados a una falla. Y hacer estudios de peligrosidad single fault, de una falla en concreto, ¿vale? Porque si intentamos aplicar este método para varias fallas, pues, y hacemos el agregado de peligrosidad, al final es como si hiciéramos un método poissoniano, ¿vale? Por el aporte diferente que va a aportar cada falla. Si no tenemos claramente el terremoto histórico, tenemos que ir a los datos de las trincheras, al dato paleosismológico. Entonces aquí pues podemos encontrarnos con incertidumbres ya no solamente del propio análisis. Por ejemplo, esto normalmente va a ser con carbono 14, ¿no? Lógicamente vamos a estar en los últimos 5.000, 3.000 años de actividad de la falla. Vamos a emplear carbón y nos vamos a encontrar, si tenemos mala suerte, o normal suerte, que nuestra edad de radiocarbono, cuando la pasamos a caléndrica, vamos a tener dos distribuciones diferentes. Por ejemplo, en este caso, pues tendríamos aproximadamente unos 10.000, 50 años, y luego aquí tenemos otra posibilidad al considerar una desviación estándar de 9.900 años. Estamos hablando de que va a ser fácil no poder decir exactamente cuándo ocurrió el último terremoto. A lo mejor decimos, pues fue hace 500 o 800 años. Y en estos modelos, de 500 a 800 años, sí que hay bastante impacto en la peligrosidad. Entonces, aquí tenemos que considerar las dos opciones, ¿no? Y ver los dos resultados. Nuevamente, tenemos que gestionar esta incertidumbre epistémica, no ocultándola, sino incorporándola en el propio cálculo. Bueno, y espero que no les haya aburrido mucho y que no me haya extendido más de la cuenta con la presentación. Les dejo con una vista preciosa, ¿no? de los llanos de Colombia, justo al final de la cordillera oriental, a la salida del río Guamal, donde bueno, tenemos aquí una terraza con un escarpe aquí que trincheamos este pasado julio, con unos resultados muy, muy bonitos, que esperamos publicarlos en algún momento. Bueno, pues vamos a ver si ahora voy a dejar de compartir y ahora es cuando ustedes me dicen, pues estaba apagado el micrófono.
Muchas gracias, Julián, por esta presentación. María me comentó que tenía un inconveniente, tuvo que salir, pero bueno, estaría... Ah, no, está aquí. No, María. que os tendré que dejar en 10 minutos, os tengo que dejar, pero ya me contaréis si hay una discusión interesante. Se va a grabar también, ¿no? La discusión. Guardamos la grabación. Podemos iniciar con las preguntas. Si quieren levantar las manos y vamos a ir en el orden de aparición de las manos. Si hay preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Stefan tiene una pregunta. Adelante, Stefan. I will switch to English because I'm not very fluent in Spanish. I understand, but speaking is another story. Julian, you have shown a segmentation of the interface of Peru. Yeah. You know, Yeah, the that was subduction, just the an interface. example. Yeah. Do you know on which criterion they segmented this big fault? Is it a change in strike? Is it something like coupling, decoupling? I don't know. I don't know the details. Sorry, Stefan. I just bumped into these nice figures, and I thought they were showing a good example of what seismogenic subduction zone, and that's it. I don't know exactly the details, but the references are there in the slides. So yeah, you can go to the actual source and get the information. It's probably another one. I mean, talking about 2003, so it's probably I'm sure they're pretty more, updated models, no? Like in Ecuador, for instance. No? Okay, thank you. You're welcome. Okay. Are there any question in English or en español? O si no son preguntas, pueden ser comentarios, sugerencias, no sé, si quieren compartir experiencias. No, bueno, Julián, sin Hola. levantar la mano. Adelante. Bueno, excelente la charla, me encantó un montón. Y bueno, sí, uno como que después de escucharte, digamos, quedan como más incertidumbres que certeza en el momento que trabajamos sobre fallas, o acá en Argentina como que estaba medio dividido las comunidades que trabajamos sobre fallas y las que trabajan sobre el registro sísmico, ¿no? Y como, bueno, tanto de ambos lados, resaltar que siempre hay ciertas incertidumbres, y para aquellos que trabajamos en trinchera o hemos trabajado acá en Argentina trabajamos sobre afloramientos expuestos, como un poco reflexionó Frank y Patricia más temprano, también tenemos un problema muy grande con las dataciones, siempre, no solo por el costo, sino a veces por problemas de las edades que llegamos cuando queremos trabajar, por ejemplo, con cosmogénicos o OSL, que es lo más común. Sí. Solo es un comentario más que pregunta. Sí. Las dataciones son un dolor de cabeza siempre. O sea, todo lo que no sea carbono 14 tiene muchos problemas, ¿no? A no ser que sea un depósito, no sé, mi experiencia con OSL, por ejemplo, ¿no? A no ser que sea un depósito pues muy bueno, ¿no? Casi eólico, ¿no? Por decirlo así, pues siempre va a haber que tener en cuenta muchos factores, ¿no? ¿Sabes? De contenido de carbonato cálcico, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Pero que hace que varíe mucho también la luminiscencia. Bueno, en fin. Acá principalmente es el problema que no tenemos cuarzo en las OSL, entonces caen nuestras dataciones en feldespato potásico, que a veces tienen cierta incertidumbre. Y materia orgánica en nuestra zona que es área, al menos Mendoza y San Juan, que
está representada en la parte argentina, neotectónica, hay mucho problema digamos, con el efecto reservorio en carbonato y a veces no tenemos conservación de materia orgánica, así que doblemente a ciega estamos a veces en las dataciones. Ya, sí, sí. Pero excelente tu charla, Julián, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. No se oye, Laura. Laura, ajá, hay que poner el micrófono. Perdón. No, digo que las relaciones empíricas a veces resultan complicadas de aplicar también en nuestra zona, porque cuando nosotros calculamos la amplitud de ruptura, por ejemplo, nos tendría que dar rechazos verticales de alrededor del metro, e incluso en el sismo importante que tuvimos en San Juan, que fue de magnitud 7 en el 44, el rechazo vertical fue muy inferior al que debería haber dado un sismo de magnitud 7. Entonces, bueno, ahí están siempre las incertezas de cuál fue la verdadera fuente sismogénica de digamos, de ese sismo. Nos pasa con todos los sismos, no podemos relacionar los sismos, ni siquiera las réplicas, a estructuras en particular. No tenemos digamos, lo que ocurre con otro tipo de sistemas de fallas transcurrentes o normales, donde sí es clara la sismicidad con respecto a la estructura. No es el caso nuestro. No sé, Carlos, por ahí lo vi que está conectado, puede aportar más sobre el tema también. O Estela. Sí, lo de tener sismicidad claramente asociada a las fallas, digamos que no es común, no es común, porque necesitas una red sísmica en general pues bastante bien posicionada, ¿no? Para que esas localizaciones se puedan luego localizar bien en profundidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es lo que más cuesta. Y luego, bueno, la propia geometría de la falla en profundidad, muchas veces, pues más allá de, no sé, 100, 200 metros de profundidad, ya son interpretaciones complicadas, ¿no? Aunque tengamos perfiles de sísmica, ¿no? Pero enseguida, en cuanto baja un poco la profundidad 1 kilómetro o 2, ya no ves nada, ¿no? Y estamos hablando de terremotos que a lo mejor su foco está a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, es muy complicado. Gloria López tiene una pregunta, creo. Hola a todos. Julián, yo quería hablar un poquito lo de la geocronología, porque obviamente las edades son una base muy importante para establecer periodos de recurrencia y tener pues bien acertado o constrained el modelo, ¿cierto? Según lo que tú has visto, porque es que en la literatura eso está como no está claro. ¿Cuántos serían los métodos de datación mínimos que se deberían usar en un estudio paleosísmico? ¿Y cuántas muestras se deberían tomar por zona, por falla, por trinchera? Porque muchas veces muchos datos geocronológicos es una locura, como lo hemos visto en el proyecto que hicimos en España, el de las centrales, que fue una locura. Y otras veces, como decía Estela, hay zonas donde no hay materia orgánica para hacerlo por carbono 14, pero sí hay, digamos, cuarzos que se pueden hacer por luminiscencia, pero son mejores los feldespatos, pero los feldespatos tienen problemas, etc. ¿Cuál sería me parecería muy importante e interesante como establecer en nuestra comunidad como cuáles son los mínimos requisitos para obtener unas buenas dataciones, mínimo en términos de cantidad de métodos y número de muestras? Claro, bueno, sí, sí. Pues, o sea, en un mundo ideal, ¿no? Digamos que puedes coger muestras, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, aquí en las béticas, básicamente lo fundamentamos todo en el OSL. No tenemos otra cosa. Pero bueno, si yo pudiera, más que número de muestras por trincheras, podemos hablar de número de muestras para datar un evento, ¿no? O un horizonte evento. O un límite superior o un límite inferior, ¿no? De una unidad.
pues, o sea, yo creo que está, o sea, o sea, si me dijeran, me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran cuántas muestras cogerías, ni más ni menos, diría 3, ¿no? Diría 3. Si cojo una, siempre me queda la duda de que en realidad ha salido cualquier cosa, ¿no? Si cojo 2 y salen diferentes, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta o con la otra? Si cojo 3, lo más probable es que tenga 2 más o menos parecidas y otra a lo mejor diferente. Entonces, ahí ya tengo un criterio para decir, pues me creo más esta edad, porque tengo una convergencia más parecida con estas 2. Y si no son muy diferentes, pues puedo hacer la media, ¿no? También resulta razonable, ¿no? Puedo dar una edad media. Así que yo creo que 3 es lo ideal. Si te pasas, coges 4, coges 5, al final tienes un cacao tremendo. No, es que lo hemos visto, Entonces, Frank dice ahí que todo depende del número de eventos, sí, pero es que hay veces estamos datando un solo evento, una muestra no da, la otra sí dio, el carbono 14 dio, el OSL dio, entonces ahí, ¿a quién le hacemos caso? La otra cosa que yo nunca he visto es, me parecen muy bonitas y muy acertadas pues los análisis por el método bayesiano, si tienes muchas muestras, porque tienes que tener una cantidad de muestras grandísima a lo largo de toda la estratigrafía para que el método bayesiano funcione, tanto en carbono 14 que se utiliza como en OSL que ya lo estamos utilizando. Pero nunca he visto la conjunción de las dos. Yo creo que si unimos las dos, yo creo que puede haber, nos puede mejorar, nos puede ayudar a mejorar la datación de un solo evento, porque no se mezclan. Pues empecemos a mezclar a ver y a ver qué sacamos de ahí. Sí, pero bueno, es verdad que ya depende de la situación particular de la trinchera, Claro. de si lo que quieres tratar es el último evento y sabes que es más o menos reciente o no, o quieres tratar un evento antiguo que a lo mejor no sabes si es 1, 2 o 3. Sabes que cada caso particular puede ser diferente, pero bueno, lo que comentas tú es caro también, ¿no? O sea, tener, digamos, como una columna entera de dataciones de radiocarbono y luego al lado otra de OSL, pues bueno, suena atractivo, pero desde luego muy caro, ¿no? Muy caro, sí. Sí, sí, sí. Y muy demorado, porque lastimosamente en luminiscencia se demoran mucho las muestras. Claro. Lo mismo que en cosmogénico, se demora muchísimo las muestras. Carbono 14 porque es muy rápido. Sí, sí. Entonces, ok. Gracias. Gracias. Bueno, hay bastante discusión en el chat. Bueno, sobre estas temáticas de la necesidad de tener buena calidad de fechamiento, del número de edades necesario, que depende del número de evento, del dinero disponible también, claramente. Bueno, creo que podría ser una sesión especial sobre la necesidad de mejorar y uniformizar los datos de entrada, pero creo que en todo caso siempre vamos a tener incertidumbre, entonces alcanzar a cuantificar un poco mejor estos incertidumbre podría ayudar tanto de los datos de paleosismología que de los otros datos, particularmente cuando utilizamos los datos de sismicidad, de tener un catálogo completo, uno con qué magnitud de corte, etcétera. Creo que hay bastante cosas así que se pueden hacer para mejorar bueno, más que la calidad de los datos, la cuantificación de la incertidumbre. No sé si hay más intervención. Frank, no levantaste la mano. No sé. ¿Alguien más quiere intervenir? Vamos a seguir con esta discusión mañana, en término, bueno, en la tarde, después de la presentación. Vamos a tener 2 horas de discusión acerca de
estas cosas para compartir experiencias e ideas sobre cómo podemos mejorar los datos. Entonces, pueden seguir pensando a todo eso y lo podemos abordar otra vez mañana. Claro, sí, sí. Entonces, hay preguntas acerca de la red Olin, por si hay personas que todavía no están, nos pueden contactar. Puse mi correo electrónico y les voy a mandar hacia las listas. La idea es que la red Olin concierne toda la gente que trabaja en muchos países de América Latina y en estas regiones se ha dividido en 3 regiones, que va a ser bueno, una zona para México, que está un poco aislado en el norte, y después el norte de América del Sur y la parte Andes centrales, con Argentina, Perú, Chile. Entonces, dependiendo en qué zona trabajan, pueden entrar en una de estas listas de difusión, pero la idea es realmente de desarrollar las colaboraciones entre todos estas personas en América Latina y Europa, entre los dos y entre los diferentes países. Ya, por los que no sabían de esta red. Estoy esperando de ver si hay manos que se levantan. Ya, Gabriela. Puedes entrar. No te escuchamos. Ya. Hola, buen día a todos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Perdón, es que no me podía conectar al micrófono. Bienvenida. Solo quería comentar que muy buena plática. Me hizo pensar en muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Que acá en México, bueno, al menos en las fallas que yo he estudiado, en la parte central o occidental del sistema de fallas Morelia-Cambay, nos hemos quedado a veces cortos en la estimación de la peligrosidad sísmica, ¿no? Pues, acotamos a obtener el slip rate, la magnitud, algunos datos, ¿no? Para la peligrosidad sísmica, pero hasta ahí quizás no vamos más allá para obtener toda la peligrosidad sísmica y los análisis más estadísticos que mencionaba Julián, quizás porque tenemos un poco de miedo, sabemos que nuestros datos son limitados o que no está nuestro recurrencia es bastante limitada, ¿no? Entonces, no sé si sea conveniente, aún así, con nuestros datos limitados, con 1, 2 sismos, paleosismos, ir más allá y hacer los cálculos de peligrosidad, o quedarnos ahí. Claro, o sea, lo más valioso por lo que entiendo, del trabajo que estáis desarrollando, que habéis desarrollado, son los datos que habéis producido, ¿no? Porque imagínate que en el futuro se acaba construyendo una infraestructura importante cerca de las fallas donde estáis trabajando, pues esos son los datos que va a coger el que calcula la peligrosidad, el analista, ¿sabes? Y además va a tener mucha presión para hacerlo rápido y entonces no se va a andar con muchos miramientos, va a coger vuestro artículo, los datos, y esos son los que él va a meter en su cálculo. Y en todo caso, pues si no parecen suficientemente robustos, pues se tomarán con un peso, ¿no? En este árbol lógico, con un peso menor que otros modelos que se consideren más robustos. Entonces, yo me centraría sobre todo en ofrecer los datos geológicos masticados, ¿no? Digamos, su valor medio, su desviación, como en los estudios de centrales nucleares se habla del body range and center, ¿no? El cuerpo de la incertidumbre, el rango de la incertidumbre y el centro, ¿no? Intentar siempre ofrecer esas tres perspectivas, ¿no? De cuál es tu valor medio, digamos, o tu valor preferido, incluso si prefieres, pero sin olvidar
que de una manera matemática tu desviación es esta, ¿no? Va de aquí a aquí, más o menos lo que sea. Y luego incluso también ofrecer pues, la otra posibilidad, que pueda ser otra cosa diferente, ¿no? Lo que sería ya algo epistémico, ¿no? Ya nos daría el cuerpo entero de la incertidumbre. Luego, el que hace el cálculo es el que tiene la responsabilidad de coger un dato u otro. No es tu responsabilidad. Yo concentraría más en proveer los datos bien robustos y teniendo en cuenta las incertidumbres, poder aprobar, que por ejemplo, ponerte a probar un modelo de cálculo de peligrosidad y sacar un mapa y una curva de peligrosidad, que a lo mejor te produce satisfacción, ¿no? Haber llegado hasta el resultado final, pero no es representativo para nada, porque no es, quiero decir, un estudio de peligrosidad tiene que contemplar más fuentes, tiene que contemplar otros parámetros que a lo mejor no has tenido en cuenta, ¿no? Como es el modelo de atenuación que empleas para calcular la sacudida sísmica y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ese esfuerzo es un poco fútil, ¿no? El esfuerzo debe ser más intenso en la parte de proveer los datos. Bueno, es un consejo. Claro. Sí, muchas gracias. Sí, creo que tienes mucha razón, ¿no? Pues creo que sí están los datos, sí está la incertidumbre y por qué no aventarnos a hacer ese cálculo. A veces también el problema es que somos muy pocos, hay tantas fallas potencialmente sísmicas y falta tiempo para dedicarlo. Claro, sí, sí. Gracias. De eso, si me puedo permitir de añadir algo, creo que es importante también que en las publicaciones o en las bases de datos que podemos construir, los propios paleosismólogos sean un poco críticos sobre los datos y hacen esta un poco evaluación de calidad de datos, porque los que los podrían hacer desde afuera no tienen a veces tanta información para hacer una evaluación crítica de los datos. Y entonces, bueno, creo que al final admitir que los datos son imperfectos Exacto, sí. es parte de la chamba, ¿no? Sí, es que a veces, sin querer, ¿no? Pues tenemos una idea preconcebida, ¿no? Incluso de manera inconsciente vamos adaptando los datos a nuestra idea, a nuestro modelo, ¿no? Lo cual no es correcto en absoluto, ¿no? Y cuando no encajan los datos con el modelo, pues nos enfadamos, ¿no? Como hay algo que he hecho mal, no sé qué. No, es que es así. O sea, es que no tienen por qué encajar todos los datos y eso no es no debería causarte ningún problema. Es más, o sea, lo que tienes que hacer es documentarlo, ¿no? Tú siempre puedes decir, mi opción favorita es esta, por esto y por lo otro, pero no intentar ocultar pues, datos que a lo mejor no apoyan 100% tu modelo, ¿no? Por ejemplo, la edad del último terremoto, ¿no? Si sabemos que puede ser hace 500 o hace 1000 años, pues a lo mejor me gusta más que sea hace 500, ¿no? Porque me pega más con un terremoto arqueosismológico que se ha encontrado no sé dónde y tal. Pues vale, puedes decir, esa es mi opción favorita, pero no quita la posibilidad de que hubiera sido antes. Y entonces estoy hablando de otro terremoto, ¿no? Eso es lo que pienso. Okay. Entonces, bueno, estoy tratando al mismo tiempo de ver la discusión. Para los que quieren entrar en la red Olin, si me pueden mandar por correo sus datos completos, es decir, el nombre, qué zona les interesa, y su correo electrónico para que les podemos añadir a los diferentes grupos. También hay algo que hemos hablado en la reunión de ayer y creo que hemos olvidado platicarlo hoy, para recordar que el objetivo de la red Olin es, bueno, permitirnos de trabajar juntos sobre estas problemáticas, consistiendo en
considerar los datos de falla en la evaluación del peligro sísmico. Entonces, hay bastante temas de investigación que son un poco paralelo a eso y obviamente se puede utilizar la red Olin para trabajarlos, pero no hay que perder de vista estos objetivos de integración de los datos de falla en la evaluación del peligro sísmico. En particular, en la encuesta hay bastante propuesta para tratar de organizar un poco ¿cómo se llama? Organizar los grupos para reaccionar rápidamente cuando ocurre un evento sísmico y para saber qué tipo de datos observar en campo, quién se encarga de qué parte, todo eso. Y creo que podría, bueno, somos bastante a pensar que podría ser un tema interesante a tratar, particularmente con los problemas que tenemos en América Latina. Y es algo que podríamos hacer, pero un poco en paralelo, utilizando esta red de contacto, pero es un poco fuera de los objetivos de Olin. No sé si estoy muy claro, perdón. Es un poco tarde aquí. Sí, son las 6, pasadas las 6 de la tarde ya en España. Aquí, no sé qué hora será en México. ¿Más intervención? ¿Preguntas? Si no hay más, podemos seguir. Entonces, mañana a la misma hora nos vamos a ver para... ¿tenemos confirmación de la ponencia? ¿Sí? También veo a Mónica por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julián? No, agradecerte la charla y pues esperar que podemos seguir estos trabajos que ya hemos iniciado aquí en Colombia. Sí, señora. Entonces, mañana sería a la misma hora que hoy. Entonces, las 4 en España, en Francia, a las 9 en México y 10, 11, 12, dependiendo el país donde se encuentran, para la presentación magistral y después, 2 horas después, para la discusión acerca de estos temas y hacer un poco una lluvia de idea de cómo mejorar las cosas o al contrario, si tienen dudas, preguntas. Bueno, es el momento de exponer todo y de tener discusiones un poco abiertas sobre estas temáticas, ¿no? Muy bien, Pierre, pues ¿Está bien? entonces nos vemos mañana, ¿no? Otra vez. Ya, aquí se está haciendo de noche, ya, no sé, casi estoy a oscuras. Excelente. Sí, muchas gracias, Julián, por esta presentación y entonces nos vemos mañana. Bueno, muy bien, pues gracias a todos por haber llegado hasta aquí y mañana seguimos. Gracias, saludos. Hasta mañana, luego. gracias. Ana, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana a todos. Hasta luego.